Buenas tardes a todos. En realidad yo soy profesor de diseño industrial, que es de lo que he vivido toda la vida, y que esporádicamente me tocó cumplir alguna función para el Estado, sobre todo en los gobiernos de nuestro signo político, los gobiernos vinculados al peronismo. Básicamente la idea de hoy es que podamos reflexionar un poquito acerca del fenómeno de la ciencia, la tecnología y su vínculo con el desarrollo nacional, que todos nombran y que todos rescatan como más o menos como el tema de la educación, que es una cuestión necesaria para el progreso, para el desarrollo, para el progreso nacional y demás. Pero a veces no fue de esta manera a lo largo de la historia, sobre todo por la dificultad que ha tenido este país, por ser un país dependiente, colonial, de vincular el conocimiento académico, el conocimiento científico, con los objetivos de un desarrollo nacional, de un desarrollo integral que permita que cada habitante de nuestro país tenga al menos la cuota de felicidad y de tranquilidad que se merece. ¿Por qué la llamamos de esta manera, entonces? Espero poder ser claro a lo largo de la charla para que se pueda entender qué quiere decir esto del desarrollo disciplinar e individual o el desarrollo nacional y colectivo. Por esta mirada que tiene la academia sobre sí misma, la academia, cuando hablo de academia, entiendan universidad y organismos de ciencia y técnica, científicos, tecnólogos y demás, sobre todo previo al advenimiento de la Revolución de 1943 y sobre todo al primer gobierno del general Perón. ¿Por qué digo esto? Piensen que la universidad en ese entonces todavía era casi un apéndice del Estado Nacional. Todo eso que se dice sobre la reforma y la autonomía y la gratuidad y salir a la sociedad, salir al mundo, salir a América Latina y demás, en realidad fue más que un decálogo de buenas intenciones, pero que en la práctica no funcionó de esa manera. Se concentraron dentro de los espacios de conocimiento y de un conocimiento que estaba más vinculado con la demanda de desarrollo personal y la demanda de conocimiento extranjero que lo que requería el país para poder desarrollarse. Por eso también esas dos imágenes, digamos, contrastantes, ¿no? El primero es Husay, que va a ser como el paladín de la defensa de esta primera posición del desarrollo disciplinar, de la ciencia libre, de una ciencia autónoma, valorada por los mismos científicos, vinculadas con organismos internacionales de desarrollo científico. Y por el otro lado, un sinnúmero de personas que trabaja sobre un desarrollo tecnológico nacional, digamos, sobre un desarrollo que tiene que ver con el crecimiento colectivo, no solo con el crecimiento individual, que tiene que ver con poder adquirir en forma social los productos de la ciencia, de la tecnología, para engrandecerse en forma personal, pero además para engrandecer al Estado Nacional, en este caso un Estado Nacional que bregaba por la protección de los intereses de la patria y además pensaba su desarrollo vinculado con el resto de los países de Latinoamérica como un gran bloque de poder que podía constituirse a partir de la debacle de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, como una potencia a nivel internacional. Si a ustedes no les molesta, yo preferiría que me vayan consultando, preguntando, porque eso agiliza la memoria y de paso voy viendo cuáles son los intereses y sobre qué cosa me detengo más o menos con relación a la charla. Yo la dividí en segmentos de la historia, tal vez de manera antojadiza, pero creo que no, son periodos que están bien demarcados. Un periodo previo a la Revolución del 43, la propia Revolución del 43, que queda agotada por una falta de legitimidad y de representatividad y por eso necesita convocar a elecciones. El primer gobierno peronista, ¿cómo anda, Pancho? Ayúdame si me olvido algo. El primer gobierno peronista, que se divide en dos
en dos periodos, digamos, en la primera presidencia y la segunda presidencia del general Perón, la revolución libertadora, entre comillas, libertadora, porque viene a retrotraer, muy parecido a lo que sucede en la actualidad. La historia argentina tiene esos vaivenes y pega esos banquinazos y va a parar 100 años para atrás, 50 años para atrás, como si nada hubiera sucedido a veces. A veces a fuerza de violencia, a veces a fuerza de bombardeo mediático y de persuasión, si se quiere, antojadiza o no significativa en relación a lo que son los intereses de cada habitante. Un periodo complejo en donde se alteran pseudo-democracias porque el peronismo estaba proscripto y la intención de las fuerzas militares de recuperar el poder para así, pensando que iban a tener la posibilidad de perpetuarse o de llevar adelante un modelo que vaya a saber cuál era. ¿Por qué digo vaya a saber cuál era? Porque a partir del 55 también cambian las hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, la orientación de la hipótesis de conflicto determina a dónde se quiere llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Onganía, que se planteaba como el hombre que iba a conducir la revolución argentina, y en realidad, más o menos por las clases que han tenido, saben lo que ha sucedido con Onganía y con lo que vino después de Onganía, hasta el retorno del peronismo y la intención de volver a encauzar los destinos de la patria con rumbo hacia la liberación nacional. Y una pequeña reflexión final que no es mía en realidad, porque a veces uno cuando habla de estas cosas se plantea como poniéndose en un lugar de originalidad y en realidad mucho de lo que nos ha sucedido en la historia, al menos hasta que estuvo vivo, el general Perón, son cosas que él no solo vio, sino que además previó. Y muchas de las que nos legó en el modelo nacional son cuestiones que se han retomado, al menos en parte, en estos últimos 12 años de gobierno popular. Entonces, ¿para qué me iba a forzar yo en hacer una reflexión final si la tenía escrita y está dentro de los textos que propongo como bibliografía? Entonces decía, los inicios de la comunidad científica. Más o menos en el 30 se funda la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Y dentro de esos ideales, los fundadores, con Husay a la cabeza, hay que tenerlo presente porque fue el gran ideólogo, así como Presby fue el ideólogo de una economía de regreso, Husay fue el ideólogo de una ciencia pura, no guiada por ningún interés nacional, sino por intereses individuales, disciplinares. Cuando hablamos de intereses disciplinares, hablamos de esos científicos que son, por ejemplo, físicos, y su preocupación, sin saber para qué sirve, tiene que ver con poder mirar a través de un microscopio cómo se aceleran las partículas de neutrones en una atmósfera inerte. Cosa que ninguno sabe mucho de eso, y además no se sabe bien para qué sirve hasta ese momento, suponiendo que también, como en la teoría económica, eso vaya a producir algún derrame sobre la sociedad que genere algún tipo de progreso o algún tipo de conocimiento útil o aplicable. Entonces decía, hasta se planteaban estos señores salirse de la universidad pública de donde se habían formado y generar una universidad científica, privada, patrocinada por una suerte de filantropía a la manera de Estados Unidos, sin entender que Estados Unidos era un país que se planteaba ser potencia y que construía a partir del desarrollo de sus empresas. Entonces era fácil que la Fundación Rockefeller pusiera plata en un centro de investigación como el MIT, el Instituto de Massachusetts y demás, pero nosotros no tenemos en esta Argentina, por lo menos hasta ese entonces, una clase burguesa, una burguesía nacional, una clase empresarial que sea pujante en ese sentido y que pretenda desarrollar el país. Hoy lo estamos viendo, digamos, muchos que se plantearon ser industriales, cambia la coyuntura política, como ha cambiado en algún otro momento de la historia, después de la recuperación de la democracia, y los tipos se transforman en importadores. Y da igual, porque en definitiva los que los mueve es un interés económico y no un interés de poder nacional o de beneficio nacional.
Entonces decía, se planteaban generar una universidad privada, que hasta el entonces no existía. Entonces lo planteaban como una fundación. Como una fundación subvencionada por intereses privados, y sobre todo por intereses privados que fueran extranjeros, porque en realidad el progreso individual en ese sistema de ciencia y técnica tiene que ver con poder publicar o poder interactuar con organismos de ciencia de otros países. Entonces fragmentaban el conocimiento de tal manera que en estas latitudes se estudiaba un problema pequeño sobre la supervivencia en una atmósfera espacial, y en realidad esos estudios particulares servían para que los yanquis, por ejemplo, larguen un cohete a la Luna. Cuando ellos juntaban el conocimiento que provenía de la actividad científica de diferentes latitudes, podían cerrar el paquete y lanzar un producto nuevo, un radar que permitiera una identificación a una distancia determinada, un sonar para un submarino o lo que fuera. Y por ahí nosotros solo estudiábamos en ese sistema cómo se movían las ondas sonoras en el medio acuático. Y esa era nuestra ponencia, nuestro trabajo, nuestra investigación. Publicábamos, lo mandábamos a esa central en donde recepcionaban la información del mundo, y con eso iban armando y constituyendo, y si me das un mate te voy a felicitar, iban constituyendo un desarrollo técnico o tecnológico que permitía crecer, sobre todo al grupo de defensa y de industria de países que estaban progresando y se estaban desarrollando. Por otro lado, en ese entonces empieza a haber un conflicto, porque hay un sector del Ejército Nacional que sí tenía como hipótesis de conflicto el desarrollo, la industrialización, la generación de conocimiento y tecnología para la defensa nacional. Piensen que aún existía como hipótesis la necesidad de armarse y crecer en términos tecnológicos, crecer en términos poblacionales, tener una población sana y demás, porque el conflicto bélico estaba en desarrollo, y si terminaba el conflicto bélico que estaba en desarrollo, también se suponía que podría haber una tercera guerra mundial, en donde nosotros deberíamos ya sí actuar o ver qué hacíamos de acuerdo al interés nacional. En este caso, y de este sistema, gracias, de ciencia y técnica, las dos figuras emblemáticas son Savio y Mosconi, uno en función de la energía que estaba en el subsuelo de la patria, tratando de generar exploraciones y de obtener la mayor cantidad de petróleo posible, o descubrir las zonas donde existía petróleo, porque las fuentes de energía son fundamentales en cualquiera de estas cuestiones que hablamos recién, tanto para el desarrollo nacional, para el desarrollo de una industria manufacturera, como para un conflicto bélico, para tener posibilidades de cierto grado de autonomía en caso de que se corten determinadas relaciones internacionales. Y Savio con la industria pesada, pensando en el acero que servía para poder llevar adelante, a partir de la energía, todo ese tipo de manufacturas. Entonces decía, la preocupación de este grupo era sobre todo la industrialización de los recursos naturales que generaban políticas de soberanía y de defensa. A partir de la Revolución del 43, fíjense qué disociación constante hay entre determinada inteligencia y las fuerzas que realmente quieren el progreso de la nación, con sus miradas, digamos. Tampoco podemos pretender que la Revolución del 43 sea el peronismo, pero era el embrión de un ejército que se ponía al servicio del pueblo para tratar de desarrollarlo, para tratar de hacerlo crecer, para ser una nación poderosa. Este grupo, como decía, planteaba la necesidad de volver al Estado democrático que, si vieron las fechas, más o menos entre el 30 y el 43, estamos hablando de la década infame,
de una democracia ficticia, de una democracia fraudulenta, que por lo general terminaba con algún gerente o asesor de alguna empresa transnacional o de intereses extranjeros depositado en el sillón de Rivadavia. Cualquier coincidencia con la actualidad es pura casualidad, pero eso era lo que pasaba. Entonces, trataban de sostener cuestiones, entre comillas, institucionales, entendidas institucionales al modo en que lo entiende Jauretche, es decir, era más importante la institución democrática que la defensa nacional. Y eso habría que discutirlo mucho, ustedes lo deben estar discutiendo en el seminario, pero son conceptos casi formales, parece los planteos de Lilita Carrió, digamos, cuando habla de la república y de la democracia y de las instituciones, con la mitad de la población hambriada, con un país dependiente, con un país que es incapaz de sostener una deuda que se adquirió en menos de 2 años. Y vuelvo a decir, bogaban por la creación de una universidad científica privada al estilo de las universidades norteamericanas. Incluso organizaban marchas cívicas en contra de ese golpe de Estado, con bastante concurrencia, por la Constitución y la libertad. Por el otro lado, en el gobierno de facto del 43, cosa que también habría que discutir, a veces ese tipo de revoluciones no deberían considerarse de facto, aunque sí lo sean en términos literales, porque en realidad respondieron a una mirada que el pueblo estaba planteando, la necesidad de recomponer la nación, de pasar de una democracia fraudulenta a una democracia verdadera, de preservar y conservar los valores estratégicos de la nación en cuanto a la energía, en cuanto al desarrollo de la industria pesada y demás. Y sobre todo en cuanto al desarrollo de una industria que acompañara el progreso nacional. En este sentido, se llega a conformar una Secretaría de Industria y Comercio por primera vez, que reúne a su interior, como cosa novedosa, algo que no era novedoso para los países desarrollados, pero para nosotros no era una novedad, a institutos de estudios, en el Instituto de Estudios Industriales, que participan la UIA, los ingenieros científicos, miembros de las Fuerzas Armadas, mancomunados en esta idea de poder desarrollar una industria que nos saque de la producción primaria como único valor para el desarrollo económico de la nación. Se crea entonces, decía, el Instituto de Estudios Industriales, se crea la Secretaría de Industria y Comercio y se fomenta, fundamental, aquellas industrias que son de interés nacional, porque también a veces nos han vendido esto de que es importante desarrollar tal o cual industria. En una época parecía que iba a ser muy importante el desarrollo de la industria sin chimenea, el turismo, etcétera, etcétera. Y a veces eso no alcanza para poder dar de comer, para generar valor agregado, para poder incluir a la población dentro de un esquema de desarrollo. Entonces, eso también hay que mirarlo con cuidado a lo largo de la historia. Decía las industrias que sean de interés nacional, y las industrias de interés nacional por lo general se recortan en el estadio en que está la nación. Entonces, en ese momento había una intención de desarrollar por sustitución de importaciones. Entonces había que fomentar aquellas industrias que podían producir lo que todavía no venía de afuera porque estaba terminándose el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, entonces no había posibilidad de que exporten porque los países desarrollados tenían casi toda su industria abocada a la defensa, y dejar de solo importar productos primarios, grano o vacas, que incluso hasta ese entonces había exportación en pie de vacas, no pasaban por el frigorífico, y cuando pasaban por el frigorífico, pasaban por un frigorífico también transnacional y se garantizaban los seguros, el flete y demás, o sea que casi como que la regalábamos y le ponían el precio en el mercado de Inglaterra, ni siquiera salían con un precio fijado por la nación. Contra eso había que ir, si queríamos construir una nación soberana. Hasta que
ese grupo que conforma el gobierno empieza a tener una figura destacada, que es el general Perón, que conforman el Consejo de Guerra y el Consejo de Posguerra para empezar a planificar qué va a pasar con la nación después de que termine la guerra, porque piensen que una vez terminado el conflicto internacional, los países y las potencias se iban a reajustar. Te estoy volviendo loco porque me muevo mucho. Se iban a reajustar y a partir de reajustarse iban a dejar de comprar o de consumir algún tipo de mercadería que nosotros producíamos y demás, entonces había que tener la idea de planificación. Y por primera vez en la política nacional surge la posibilidad de planificar las acciones del conjunto de la sociedad. Cuando digo del conjunto de la sociedad, hablamos de la planificación industrial, de la planificación educativa, de la planificación de la defensa, etcétera, etcétera. Esto es un hecho casi inédito en la historia argentina. Yo diría inédito, pero supongamos que alguno en el periodo del irigoyenismo pudo haberse planteado algún plan de desarrollo, más allá de lo que las corporaciones militares proponían por sí para poder desarrollar algún área focalizada vinculada con la ciencia y la tecnología, como esto de Sabio o como lo de Mosconi. Ahora se integraban a un proyecto colectivo, se integraban a la necesidad de aunar esfuerzos en función de generar un progreso que pudiera irradiar a todo el conjunto de la población y no solo a una parte muy determinada o sectorizada. El primer plan quinquenal se plantea en una situación de poco desarrollo, por más de que hubiera industrias que ya venían produciendo y demás, y se plantea mejorar en una primera instancia 3 o 4 cuestiones que existían. Primero, salir de una estructura económica totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque cualquier corte de compra de productos exportables para la Argentina generaba una crisis casi insolucionable. Entonces había que ver cómo si podía diversificar esos productos que eran factibles de ser exportables. O sea, no solo ya el grano y la carne, sino que había que avanzar en productos industriales o en tecnologías industriales que pudieran ser demandadas por los países que estaban reconstruyéndose en Europa, sobre todo, que fueron los más damnificados de la guerra, no así el caso de Estados Unidos. Debíamos acelerar la capitalización industrial y desarrollar un sistema financiero local para no depender de las finanzas de otros países que encarecían o decrecían en su valor de acuerdo a la mirada de desarrollo propio de cada nación. Y la ciencia y la técnica, a partir de ahí, empiezan a tener una función social y deben involucrarse en el desarrollo de la nación. Deben salirse de este esquema de la búsqueda del desarrollo disciplinar o de la curiosidad disciplinar, si se quiere, por alguna cuestión en particular, y pasar a tener una curiosidad social. ¿Qué decían? La ciencia debería estar al servicio del pueblo, la ciencia debería aportar, hasta en la Constitución lo dice, en la Constitución que va a generar esta mirada gubernamental, tiene que tener tiene como objetivo la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Contra esto hay reacciones generalizadas, que ahora vamos a ver algunas, pero además la producción primaria en la Argentina, estoy tratando de no olvidarme de nada, la producción primaria en la Argentina era una producción retrasada en términos tecnológicos. Entonces se genera por primera vez una Comisión Nacional de Investigaciones Agrarias. Después vamos a ver en qué termina eso, pero esa Comisión Nacional empezaba a tener asientos en distintos lugares del territorio, con técnicos, con ingenieros, con científicos que pudieran asistir a los productores agropecuarios para que pudieran tener un mejor rinde de su tierra, una mejor utilización de la tecnología que empleaban para ese desarrollo,
fertilizantes o plaguicidas que no abundaban tanto en ese entonces, pero que eran necesarios, más allá de estrategias de producción, como le llaman en el campo, rotación de suelo, mejora de la producción de lácteos, mejora de la carne a través de cruzas de raza, etcétera, etcétera. Todo eso se hacía a partir de ese centro que se dedicaba a investigar en ese sentido. Otra vez volvemos al concepto de un conocimiento útil para alguien, para algún sector, para alguna parte de la nación. No me hablan nada. Entonces decía, como la ciencia, el objetivo fundamental de la ciencia debía estar vinculado con crear condiciones necesarias para el desarrollo nacional, en el segundo plan quinquenal se avanza aún más sobre la posibilidad de tener una industria nacional asistida por el sistema científico y tecnológico. Cuando hablamos de sistema científico-tecnológico en este periodo, no hablamos de lo que hoy se conoce como sistema científico-tecnológico, que son los organismos de propósito general como el CONICET o los organismos de propósito específico como el INTA, el INTI, etcétera, etcétera. Todavía hablamos de un complejo científico-tecnológico que tiene que ver con el Estado, que era el que regía las actividades científicas tecnológicas, promovía y fomentaba con dinero de las arcas del propio Estado, de lo que podía recaudar a partir de esa exportación de producción primaria o de producción industrial. Piensen que cuando se lanza el segundo plan quinquenal, sería casi, o es en el segundo periodo de gobierno del peronismo, se produce una retracción del mercado externo grande. ¿Por qué? Porque los países ya empezaban a pensar para adentro, los países que estaban, que habían participado de la guerra. Segundo, porque se da una sequía muy importante en la Argentina que hace que mermen la producción agropecuaria y además porque bajan los precios relativos internacionales de la producción agropecuaria. Entonces ese plan tiene como dos momentos. Un primer momento de reacomodamiento de la economía y un segundo momento ya sí de expansión. Se generan organismos de ciencia y técnica, se arma la Secretaría de Ciencia y Técnica, se arma la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el IAPI pasa a ser un ente de recaudación y monopoliza todo lo que es el mercado externo, comprando en Argentina y vendiendo al extranjero para dar un mayor rendimiento a la economía. Etcétera, etcétera. Sí, adelante. En esa época, menos mal, estamos describiendo ahora, sí. Con relación a los países limítrofes, ¿había algún planteo de vinculación con los países de Sudamérica? Sí, había planteo. Aparte de la ciencia esa en sentido abstracto, sino No. desde la ciencia aplicada. Había mucha relación en ese entonces ya con Brasil, en las dos esferas, digamos, en la ciencia académica y en la ciencia aplicada. Había relación con Chile, había relación con países como Perú. Lo que pasa es que cada país tiene a su gobierno y el fenómeno que se da en Brasil, es buena la pregunta, es distinto al fenómeno que se da en la Argentina, porque Brasil estaba identificado por la potencia dominante como un país factible de incorporar recursos para desarrollar algún tipo de actividad científico-tecnológica sin peligro de que se sumara al resto del continente y sin peligro de que ningún movimiento social interno pudiera tener la locura de nacionalizar o de llevar adelante un desarrollo nacional autónomo con relación a los países que dominaban la escena política. Por eso se habla de la continuidad del fenómeno brasilero. En realidad, Brasil no tenía ni la organización social ni la organización sindical y política que tenía la Argentina, tampoco tenía un conjunto de fuerzas vinculadas a la defensa que había construido un plan estratégico más atrás
que era con la intencionalidad de poner en el primer lugar al país como potencia. Simplemente se vinculaban, por eso la vinculación entre el sector académico y el sector de la investigación y el desarrollo en Brasil es más franca, porque en realidad se parecía mucho a lo que hacían en la academia. Y la conferencia de materiales a nivel mundial, es decir, esto fue uno de los centros, digamos, generadores de las políticas científicas, porque, o sea, autoabastecerse, Sí. el punto de vista de la autonomía, en ese marco, la conferencia de materiales, o los congresos, que después se llamaban así, le decían, bueno, era la división internacional de lo que vendía y compraba cada uno. Claro. O sea, me parece que estaba apuntando hacia ese lado, ¿no? Sí. Como afianzar Por eso, la autonomía científica. Argentina participa de ese tipo de congresos. Lo que pasa es que el resto de los países que participan de ese tipo de congreso seguían las directivas que determinaban en ese lugar y no tenían una mirada de vuelta hacia el interior. Se iba para aprender y se volvía para enseñar eso que se había aprendido en vez de para reflexionar sobre lo que se tenía. Como proyecto nacional. Exactamente. Entonces era fácil desarrollar petróleo en Brasil. Si total iba a ser un bien adquirible, digamos, en definitiva, cosa que estaba vedado ya por nuestra Constitución en este segundo plan quinquenal. Exactamente, en el 49 ya estaba prohibido enajenar ese tipo de bienes. Entonces, ¿cómo iban a poner o cómo iban a invertir en un lugar en donde no se podían llevar lo que realmente querían o lo que era más rico? Iban a poner el trabajo, si se quiere, de fomento a través del dinero, de la búsqueda, de la localización de los pozos, de la destilación del combustible y demás, y solo iban a recibir como parte un canon. Cuando habla de la necesidad de incorporar capital, otra cosa que es importante, no quiero transformarla en una charla económica que sé menos que de lo que estoy hablando, entonces, pero alguna cosa me acuerdo. Le ponen un canon del 8% como fondos para poder reenviar a sus países de orígenes. Y no le permite por 10 años sacar la plata que invirtió en total. Claro, entonces en ese sentido a la Argentina le convenía, a esos países también le hubieran convenido, pero muchas veces son voraces en su intencionalidad y hubiera permitido incorporar algunos dólares que venían bien para la economía. Mucho no se pudo incorporar desde ahí, entonces se siguió tratando de profundizar y de concentrar el esfuerzo en un desarrollo totalmente autónomo. En ese entonces, digamos, la consigna era la ciencia para el pueblo y se generan áreas de investigación, siempre pensando en esto. El sector académico era netamente opositor, salvo dos excepciones, grandes excepciones. Una era la Universidad de Tucumán y la otra la Universidad de Cuyo. Dentro de la UBA, alguna facultad, alguna cátedra, se prendía en alguna actividad vinculada con el plan quinquenal, pero la Universidad de Cuyo y la Universidad de Tucumán redefinieron sus proyectos institucionales y los dividieron en quinquenio concordante con el plan quinquenal. También es un hecho inédito en la política universitaria. Entonces decía, con la colaboración de una parte de científicos civiles, más muchos científicos y tecnólogos vinculados al sector militar, se genera la Comisión Nacional de Energía Atómica. Era uno de los primeros países que iba a empezar a estudiar el fenómeno de la energía atómica con fines, entre comillas, en ese entonces pacíficos, para generar una energía que pudiera abastecer al sistema industrial. Es cierto que hubo un intento de desarrollo de se llamaba fisión, ¿qué tal? Fisión del átomo, que fracasó con un investigador alemán, Richter, exactamente. ¿Por qué fracasó? Porque había dos miradas en ese momento a nivel mundial. Una era la fricción y otra era la fusión del átomo, del núcleo del átomo. Una era la fricción, la rotura, y el otro era la fusión, derretir con energía el átomo para que se produzca una reacción en cadena. No es que estaba mal orientado, como dicen todos, porque además el que lo audita y el que termina cerrando ese experimento porque ve que no va a ningún... no llega a ningún desarrollo concreto, es el general Perón.
Porque muchos hablan del fracaso, de la tomada de pelo, ¿sí? Por más que haya fracasado lo de la Luna Richter, Sí. eso dio pie a que se forme el Instituto Balseiro. Exactamente, por eso, esa venía la parte de la historia. La Comisión Nacional de Energía Atómica se queda con eso y genera el Instituto de Física Bariloche, se llamaba en ese entonces, que es un instituto modelo a nivel mundial, en donde se formaban y se concentraban graduados de distintas universidades, muy poquitos, 15, 20 al año, ingresaban, pero se sacaban técnicos de primer nivel y de nivel mundial. Eso lo pasó a dirigir Balseiro, que fue el auditor que Perón mandó al proyecto Huemul y constató de que eso no tenía ninguna posibilidad de desarrollo. La Universidad de Tucumán ya estaba trabajando sobre el uranio y la otra cuestión importante y relativa es que la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenía el patrimonio de todo el uranio de la Argentina. No podía ser, el uranio se encuentra en la tierra, en la minería, digamos. Todos los lugares donde existiera ese tipo de material no podían ser enajenados, eran parte de la comisión. Ese es un hecho importante. Y se trabajó sobre el enriquecimiento de uranio en la planta de física de Bariloche, que a la muerte de Balseiro recibe el nombre de Balseiro, que la quisieron destruir y van a ver lo que hace Balseiro, uno de los pocos técnicos e intelectuales para que no se demoliera o no se destruyera el lugar. Ya les voy a contar. Teníamos la Comisión de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas, que es eso, si ustedes van por la General Paz, hay una serie de edificios vinculados a la ciencia y tecnología, que ahora le hemos incorporado Tecnópolis y en la Universidad de San Martín, en ese lugar que está el INTA, el INTI, está CITEFA, como se llama ahora, está el Centro Atómico Sábato, etcétera, etcétera. Son todas creaciones de ese momento. Son todas localizaciones para la investigación civil o militar que se generan en este periodo acompañando al desarrollo del plan quinquenal. Una novedad y una mirada nuevamente estratégica sobre lo que iba a ser un ejército que se preocupaba por las relaciones geopolíticas a nivel mundial es la creación del Instituto Antártico de la Argentina. Por primera vez se radica en el sur del país y genera dos bases, la Manuel Belgrano y la San Martín, de exploración y de investigación en el continente antártico. Eso no había existido tampoco y era un rasgo de soberanía, un gesto de intención geopolítica de ampliar el territorio nacional en términos reales. Eso también sucedió en ese entonces. Se genera la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas, que regía parte de la actividad del sistema científico. En Ciencias Naturales de la UBA se fomenta el Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Naturales y Territorio, creo que se llamaba, en donde sirve como ventana para el ingreso de todos esos técnicos que pertenecieron en alguna parte a Alemania, pero también ingresaron italianos, polacos, checoslovacos y demás que tenían desarrollo científico y tecnológico, que todo el mundo se lo estaba repartiendo y que había que pedir autorización para que eso sucediera al Consejo de Aliados, que ellos se lo llevaban, pero cuando uno lo solicitaba desde otro lugar del territorio, fíjense en la importancia estratégica que tiene la ciencia y la técnica cuando está puesta al servicio de alguna intencionalidad nacional, que algunos eran vedados para venir a la Argentina, ¿sí? Todos los científicos que iban a Estados Unidos y a la Unión Soviética no eran nazis. No, los que venían acá, exactamente, exactamente. Bueno, así pasaba. Incluso se llegaba a hablar, comentaban que la gracia era que en este instituto, como era un instituto vinculado a la universidad, no estaba sospechado de que pudiera desarrollar actividades bélicas. Entonces el primer ingreso era por ahí, después se desparramaban entre los otros organismos para llevar adelante otro tipo de estudio. Pero decía, tanto era la cantidad que la lengua en la que se comunicaban al interior del Instituto de Investigaciones en Ciencias Naturales era en el alemán, hablaban en alemán. Tenían dificultad a veces los italianos,
los checoslovacos. El director del instituto podía conversar porque conocía el idioma. Se genera la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el antecedente de lo que después se va a conocer como CONICET. Esta comisión también reunía y trataba de dar lineamientos, no se dedicaba a investigar en forma directa. No pasa nada. No se dedicaba a investigar en forma directa, sino se dedicaba a planificar acciones de investigación. Se dedicó a llevar adelante un censo científico por primera vez en la Argentina, un censo de investigaciones, y a ver en qué lugar había potencial para qué cosa desarrollar que fuera del interés nacional. El IAME, en manos del brigadier San Martín, que produce un sinnúmero de productos de consumo diario, como automotores, camionetas, motos, hasta lanchas se llegaron a producir en ese entonces. Se trabajaban con aleaciones novedosas como el fiberglass o la fibra de vidrio reforzada con, ¿cómo se llama? Con el plástico reforzado con fibra de vidrio, así se llama técnicamente. El IAME produce un desarrollo industrial importantísimo porque es el primero que puede empezar a sustituir de manera real importaciones y atender a un sector de la industria que motorizaba en industrias más pequeñas. En ese entonces se hablaba de este tipo de organismos como las industrias industrializantes, digamos, porque establecer una fábrica de vehículos automotores implicaba que el caucho trabajaba, que el plástico trabajaba, que era embrionario pero trabajaba, que muchos productos de la madera y demás que servían de revestimiento también trabajaban y eran proveedores, que los que hacían combustibles eran utilizados para las pruebas y para ver cuáles eran los combustibles más aptos, que servían además como vehículo de transporte cotidiano. Piensen que la moto Puma, la rastrojero y todo lo demás tenían un destino social, incluso los autos justicialistas, que llegaron a salir en diferentes gamas. Todo eso hoy parece una soncera, pero es decir, fabricar un vehículo desde cero implica pensar desde la tuerca que ajusta la rueda hasta el motor a explosión, el espejo retrovisor, el sistema de cerradura, las máquinas necesarias para poder moldear la chapa que cubran la carrocería, los asientos, el tapizado de los asientos, la forma del volante y el material que se utiliza para el volante. Es un desarrollo que lleva mucho tiempo y que tiene un alto riesgo en términos de posibilidad de funcionar, digamos, porque piensen que eso iba a competir contra otros productos que venían de afuera, contra el Ford, contra el Chevrolet, etcétera, etcétera. Y sin embargo el Estado tomaba ese riesgo porque ese riesgo implicaba calificar a una mano de obra que venía haciendo tareas más de carácter rutinario, aprovechar la inteligencia de esa mano de obra porque muchos de los que participaban ya estaban en el nuevo sistema educativo que había implementado el peronismo, que tenía que ver con las escuelas fábricas y con la capacitación de los obreros para que puedan hacerse cargo, al graduarse de lo que fue el intento de construir una universidad obrera, de la planta, de la fábrica, que puedan planificar, que puedan investigar. Vamos a hacer un paréntesis acá, porque parece un hecho poco trascendente, pero no es así. Diego Hurtado Mendoza, que es un historiador de la ciencia, no como yo, que soy un medio mentiroso, estudia los niveles de innovación y de desarrollo en distintos países del mundo. Estudió qué pasó en la Argentina, parte de este material está tomado de su trabajo, pero además estudia fenómenos. Y como hay un fenómeno coincidente, aparentemente, que es el desarrollo de Corea, se dedicó más de lleno a poder estudiarlo. ¿Y qué novedad encontró en Corea 20 años después de esto que estamos hablando? Los tipos tienen y construyeron una universidad destinada a obreros de fábrica, para que sean ingenieros de planta. Hay mucha coincidencia con lo que fue la Universidad Obrera Nacional. Con esto no quiero decir que se hayan copiado, pero evidentemente hay determinadas fuerzas de la inteligencia o de la intención de la política que a veces hacen coincidir planteos estratégicos
de un modo que parece muy similar. Bueno, Alemania tiene algo parecido. Sí. Porque el trabajador metalúrgico, partiendo que en Alemania hay 8 gremios nada más, o sea, tiene todo. Y bueno, habría que preguntarle a Lorenzo Miguel, se murió. Y cuando entra en la carrera sindical, hacen grado de capacitación y le llegan a entregar el título de ingeniero. Exacto. Yo conocía al capo del Wolfgang Spieker, se llamaba, Ajá. que era el de la Confederación Europea de Sindicatos, que era metalúrgico. Era ingeniero recibido con este sistema de acreditación. La universidad nuestra funcionaba de la misma manera. Se acreditaban saberes por trabajo o por haber cursado dentro de la escuela técnica o de la escuela de formación y capacitación técnica, y se llegaba o se pretendía que llegase a ser un ingeniero que pudiera conducir destinos de empresas o de fábricas que producían bienes que estaban localizados en diferentes lugares del territorio, porque además se orientaba esa educación al desarrollo local, al desarrollo regional. Entonces no se estudiaba lo mismo en la facultad de la Universidad Obrera de La Plata que lo que se estudiaba en Cuyo. ¿Por qué? Porque había realidades productivas diferentes, porque había obreros diferentes, era una educación pensada para la gente, no era pensada para la ciencia ni para el conocimiento establecido. Sí, es el progreso de esto, si le podemos llamar progreso. Claro, después de la Libertadora. Ahora viene la debacle. Dame un ratito más porque... Claro, esto es más entretenido. Entonces decía, ¿y cuál era la maldad que había hecho el general Perón con una universidad obrera? Vamos a pensar esto en un ratito, que tiene que ver con el desarrollo científico, que tiene que ver con quién pone la materia gris y a quién se le valora la materia gris y a quién no. Los curas tuvieron su universidad a lo largo de la historia, incluso asentaron una en este territorio en la época de la colonia. Los liberales, terratenientes, comerciantes y poderosos tuvieron una universidad en el país, que es la Universidad de Buenos Aires, fundada a imagen y semejanza de ellos para generar la clase dirigente de la nación, porque ellos iban a dirigir. En ese entonces que estamos hablando, un estudiante graduado de una escuela técnica no tenía acceso a la universidad, no por plata, porque no estaba validado el título para ingresar a la carrera universitaria. Esto Perón, por supuesto, lo retira primero y permite que todo el mundo ingrese con un título secundario, técnico, agropecuario o bachiller. Pero además hay otro momento universitario importante, anterior a esto que dije, que tiene que ver con una universidad para los sectores medios, que es la Universidad de la Reforma, donde supuestamente los hijos de migrantes, los hijos de comerciantes y demás podían estudiar y podían progresar. ¿Quién no tenía como sector social en la Argentina, entre otros derechos que le faltaban? Los trabajadores, los que ponían la fuerza del trabajo al servicio de la nación. ¿Y por qué teníamos que pensar que ellos no podían generar una organización universitaria a manera y semejanza de sus criterios, de su voluntad, con su conducción distinta de la otra universidad y demás? Esto era tildado casi como una herejía por parte de la oposición al gobierno del general Perón. Se hablaba de una universidad de segunda, se hablaba de una universidad sin conocimientos universales. Hay un gran debate entre la academia y el peronismo con relación a conocimientos generales y teóricos y conocimientos empíricos y aplicables, porque además de la formación técnica tenían formación humanística. No solo formación humanística, sino que además esa formación humanística estaba vinculada con el estudio de la historia nacional, con el estudio del movimiento obrero, con el estudio de la historia del sindicalismo, etcétera, etcétera. O sea que era una herramienta poderosísima que se había generado también dentro de los objetivos del desarrollo nacional para acompañar esta idea de progreso en función de intereses propios y no de intereses foráneos. Bueno, y acá llegamos a lo que tanto esperaban. No sé. Esta gente que está ahí, sí. Bueno,
todos saben la historia de los bombardeos de la Plaza de Mayo y de la renuncia del general Perón unos meses después, en septiembre, a costa de la unificación de los intereses extranacionales con algunos intereses nacionales que tenían que ver con sacar de escena a este gobierno que trató de convertirlo casi como en un verano político, digamos, a partir de tratar de que desaparezca cualquier indicio vinculado con este tipo de movimiento político y social argentino. Esa foto yo la puse porque es muy importante, porque esta persona que está acá, ¿se acuerdan el que les mostré en la tapa? Esa persona que está ahí es Bernardo Husay. Y este que tiene al lado es Aramburu. Y acá ya no reclamaba por la democracia, por la Constitución, no se hacían manifestaciones en contra del gobierno dictatorial, etcétera, etcétera. Los festejaban. Si leen, si alcanzan a leer, si no se los leo, durante 10 años se ha edificado un andamiaje de falsa ciencia que es preciso denostar, decía. Y esos considerandos están en el considerando de creación del CONICET, o de recreación del CONICET, porque nosotros ya lo teníamos. Un CONICET que nace de conjugar científicos universitarios con científicos que estaban expulsados de la universidad, como el caso de Braun Menéndez, Campo Amor, etcétera, etcétera, más otros científicos que, si bien estaban en la universidad, tenían una mirada sesgada sobre el peronismo, les gustaba, vio como pasa con el progresismo, digamos. Está todo bien, pero se viste de militar, todo muy lindo, pero quiere concentrar, digamos, porque una de las condiciones del gobierno era la planificación centralizada y la ejecución descentralizada. Por eso todos esos organismos respondían a la conducción de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, que existía en ese entonces, que dependía directamente del presidente de la Nación. Entonces, ¿por qué vamos ahora ahí? Vamos por una ciencia, a ver si me estoy adelantando. Sí. Vamos por una ciencia autónoma, autárquica, con definición de objetivos propios y además con evaluaciones propias. Es decir, o casualidad, como el sistema de mecenazgo, de patrocinio, de filantropía y demás, no funcionó porque los empresarios en la Argentina no ponían plata para eso, el que ponía plata era el Estado, o casualidad, el que financia las actividades del nuevo CONICET también es el Estado. Pero con esta ventaja, ustedes me dan la plata y no me preguntan nada. Parece muy sencillo esto que digo, o no muy sencillo, quiero decir, muy descarnado, muy minimalista, pero es así. El CONICET funciona así. El Estado Nacional fija un presupuesto anual, se lo entrega al CONICET, el CONICET convoca a las áreas disciplinares que el Consejo del CONICET considera que son de interés, evalúan otros científicos a los investigadores que se presentan y si esos otros científicos le dicen que sí, le dan la plata y se ponen a investigar. ¿Cómo se ponen a investigar? Vinculados con un área de investigación internacional, otra vez. Es más, la ley de creación de la carrera del investigador científico-tecnológico, muy parecida casi a un escalafón, si se quiere, militar, porque tiene oficiales que son el investigador asistente, el investigador adjunto, el superior y el principal, y tiene cabos que son el personal de apoyo a la investigación científica o tecnológica, que también se dividen entre artesanos, técnicos y profesionales, pero que nunca pueden llegar a ser investigadores, como pasa con los vigilantes. Llegan a cabo su oficial mayor, no sé cómo se llama, y quedan ahí, no llegan a comisario. Para llegar a comisario tienen que hacer otra carrera de nuevo y ya tienen 50 años cuando pasa esto. Entonces decía, generan un escalafón, ese escalafón iba a ser solventado, pagado por las decisiones del Consejo de Investigaciones Científicas, que funcionaba con un cuerpo de científicos que trabajaban alejados de las intenciones del gobierno, alejados de la política nacional, y que determinaba cuánta plata le daban a cada investigador que estaba en alguna universidad. Todavía en ese entonces
no había una carrera administrativa del investigador científico-tecnológico. ¿Qué hacían? Los docentes de las universidades que obtuvieron la dedicación exclusiva gracias a la ley de reforma de la ley universitaria del general Perón, que habilitó las dedicaciones exclusivas para los docentes que realizaran investigación. Entonces el CONICET a esos docentes que podían realizar investigación, que no eran la misma persona, ahora ya eran nuevas personas, le daba plata en forma de subsidio para que desarrollen sus trabajos. Sus trabajos tenían que tener un requisito para poder ascender en ese escalafón que había creado el CONICET. Todo esto funciona igual todavía, con algunos matices, pero funciona igual. ¿Cuál era uno de los requisitos fundamentales? Publicar en revistas que tuvieran algún tipo de referato quiere decir algún comité editorial que pudiera discutir con el grupo que había hecho la investigación o con el director de la investigación y considerar que ese paper escrito, ese papel escrito, era apto para ser publicado en esa revista. Y eso le daba un puntaje. Entonces, cuando hablan de la evaluación científica tecnológica, al menos hasta ahora, en la Argentina, salvo en otros organismos de ciencia nuevos que hay, funciona de la siguiente manera. Si es un proyecto de física, se sientan 3 físicos que ya están más arriba en el escalafón, por lo general son investigador principal o superior, en una comisión que se llama honoraria, designada por Aramburu. La comisión se llama honoraria. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el libro de Index, que es la forma en que se citan los trabajos académicos, y empiezan a mirar. Dice, este publicó en Scop un artículo de 16 páginas, eso vale 1,75. Y este publicó en Ciencia, este vale 1,50. Y además publicó en Cielo, esa es una editorial media berreta, este vale 0,50. Y en función de eso le dicen que el trabajo es apto y que después de los 2 informes, que son bianuales, puede ascender en la carrera del investigador científico. Si no me creen, léanlo a Barsaski, que tiene un prestigio superior al mío. Si no me creen, léanlo a Barsky, que fue evaluador, participó del CONICET e integró esa comisión, y fíjense cómo es el criterio. ¿Por qué es el criterio así? Vamos a hacer una... no sé cómo voy a los organizadores. ¿Paro, sigo, hacemos un descanso? Bien. Preguntan poco. No, bueno, está bien. Ahora se la voy a hacer confusa. Al final de la Segunda Guerra Mundial sucede un hecho internacional de gran trascendencia, que es la carta a un presidente, se llama, donde habla de la ciencia, la frontera infinita, que la escribe Vannevar Bush. ¿Quién es Vannevar Bush? Además de ser pariente de Bush, el que fue presidente de los Estados Unidos. Es el creador de la bomba atómica, director del proyecto Manhattan en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le plantea Vannevar Bush? Un tecnólogo que además después se dedicó a la actividad privada y fue el empresario más importante en radares del mundo. Le plantea al presidente norteamericano que Estados Unidos ya había hecho demasiado desarrollo tecnológico, que se habían agotado los conocimientos que hasta el momento tenían para seguir avanzando en esa lógica. Piensen que el mayor tractor de la ciencia y la tecnología en Estados Unidos es el complejo industrial militar para la defensa y para el desarrollo tecnológico nacional, y le dice que si Estados Unidos quiere ser la primer potencia mundial, debe traccionar todo el conocimiento del territorio a los centros de investigación americanos. Entonces genera 2 cosas. Por un lado, subsidian a becarios y estudiantes e investigadores para que se radiquen un tiempo determinado en esos lugares, si el trabajo les es de interés, y además generan este fenómeno de las editoriales científicas, que medio en joda, medio en serio, Barsky dice así: ¿cómo surge el tema de clasificar las publicaciones? Resulta que cuando la iglesia entre sí se pelea con los jesuitas, que eran los dueños de la mayor biblioteca de conocimiento, por lo menos hacia ese entonces, la mandan a guardar a una parroquia que estaba alejada, sola, en el medio del campo. Entonces se llevan todos los libros, se llevan la biblioteca material, esto es real.
Pero al que le tocó, al obispo, al párroco que le tocó llevarse los libros para ponerlo, dijo, ¿cómo hacemos para dejarlo acá que está lleno de ratas? Se los van a comer a todos. Entonces el tipo se le ocurre lo siguiente, ¿por qué no clasificamos aquello que parece más importante y lo ponemos arriba en la pila y vamos poniendo debajo los que tienen menor importancia, en orden decreciente? Bien, las revistas científicas hacen exactamente lo mismo. Las califica el Buró de Ciencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y dice, a mí me interesa que esta publicación sea validada en Francia, esta en Inglaterra o esta en Estados Unidos. Los científicos dependientes se desesperan por publicar en esas revistas, porque son las que más puntaje le dan a la hora de la evaluación interna. Pero además son las que los vinculan con el mundo científico más especializado, supuestamente, a nivel internacional. Y si uno, como decía al comienzo de la charla, busca su desarrollo personal, para llegar al premio Nobel hay que ir por ahí, si no, no se llega. El último premio Nobel que tuvo la Argentina, Milstein se llama. Bien, vieron que a veces se me mueve el coágulo. En realidad lo reclaman los ingleses, porque todo el desarrollo, salvo el primer desarrollo embrionario que lo hizo en la Argentina hasta que publicó en Cambridge, en un centro de investigaciones inglesa, y se lo llevaron para allá, lo demás lo hizo en ese lugar. Entonces hasta hoy siguen discutiendo si el premio Nobel es argentino o es inglés. No solo por lo que significa la plata que pueda recibir individualmente el investigador, sino porque significa el registro, sí, a partir de esa investigación, de una patente para un medicamento que implica tratamientos mucho más avanzados a partir de la célula mononuclear, creo que se llamaba, monoclonales. Exactamente, ¿cómo sabe usted? ¿Puedo pasar para acá? Monoclonales, exactamente. Eso de demandar, yo soy abogado y... Ah, bueno, está bien. Y sigue la línea histórica de la Argentina en cuanto a investigación, y por eso la falta de relación también con el Estado, porque la Argentina se especializó, miren los premios Nobel que tuvo la Argentina de ciencia, descartemos los 2 premios Nobel de la Paz, que fueron por otras razones, Husay, Leloir y Milstein, y todos trabajan en biología médica. Todos trabajan en biología médica. ¿Por qué? Porque uno de los mayores tractores que atraen desde la actividad privada, son los grandes laboratorios mundiales, que son los que sí ponen plata, porque con un poquito de plata que le ponen, hacen un negocio incalculable en cuanto a la marca del medicamento que venden. Los medicamentos son pocos de los productos que no tienen un precio establecido. Que el desarrollo de un medicamento sale 3 millones de dólares, pero la venta da ganancias por 100, por 200, por 300 millones de dólares a nivel mundial. Así de importante es el desarrollo de la medicina. Si la aplicáramos para acá, cuando Carrillo los demandaba y le pedía que se sumaran a trabajar en sus campañas, en las mejoras de los hospitales, en la producción de medicamentos nacionales y demás, se negaban. Si no, le iban a pagar el sueldo nada más. Digamos, había que tener mucha vocación nacional para incluirse dentro de ese proyecto. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, el desguace. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a cerrar organismos o empiezan a desarticularnos. Así como dijimos que uno de los rasgos fundamentales del gobierno nacional y popular del general Perón tenía que ver con la planificación centralizada y la ejecución descentralizada, en este caso, al desvincularlo del Estado Nacional al sistema de ciencia, casi que el INTA tiene que valérselas por sí mismo, lo declaran un organismo, se lo peleaba la Facultad de Ciencia Agraria, la Facultad de Veterinaria, para que se los dieran, para que le dieran los bienes, para que le dieran los laboratorios, porque estaban capitalizados, porque tenían gente que estaba especializada y porque tenían instrumental que por ahí no tenían dentro de la facultad, porque era un instrumental para la actividad real, no para la simulación, para el aprendizaje, que era lo que sucedía más o menos al interior de las universidades. Entonces decía, se empiezan a desmembrar, entonces el INTA pasa a ser un autárquico, le garantizan una cantidad de dinero y lo demás lo tiene que salir a buscar. Y como al INTA le fue mejor que al INTI, que le pasó lo mismo, porque el complejo agropecuario sí tenía plata en la Argentina y podía pedirle que estudie una semilla, que estudie un tipo de suelo o lo que fuera, con esos servicios más o menos
fue subsistiendo. El INTI se la vio peor, porque al no tener esta industria o estos industriales nacionales que pudieran, capitanes de la industria, decían en una época, que pudieran poner plata porque no les interesaba, porque traían el conocimiento de afuera, porque lo importaban, porque en ese periodo empieza a haber una gran compra de tecnología llave en mano, en vez de construirla en la nación. Fíjense que a partir de este periodo empiezan a instalarse en la Argentina fábricas de autos, extranjeras y demás, con lo que ellos llaman el conocimiento, el saber hacer. No me va a salir en inglés la palabra porque soy medio... Exactamente. Lo voy a llevar a la próxima charla que me toque. Si entro en el segundo cuatrimestre lo quiero conmigo. Pero el trabajo no se presenta. No. Eso tiene que arreglarlo con el organizador. Entonces decía, como le importaba la tecnología, pero no el cómo hacerlo, decía también el general Perón, éramos un país dependiente tecnológicamente, que es el peor de los pecados que se puede cometer. Es preferible tener una mano de obra ocupada de manera intensiva en desarrollos primarios y no ser dependiente tecnológicamente, porque además de quedar la gente sin trabajo, no adquirimos ningún conocimiento nuevo, solo adquirimos funciones mecánicas, operativas que no sirven para el desarrollo científico y tecnológico. Y es más, por lo general te vende lo que ya está empezando a dejar de usar, no te vende la de punta, te vende la que ya está empezando a ensuciar el ambiente, o que ya es obsoleta, o que no tiene la misma versatilidad para la producción y demás. Claro. Lo que pasa es que son miles de millones que se cerraron y durante 50 años hicieron eso y hoy cuando afloran como una potencia mundial. Nosotros no tenemos esas características ni estructurales, ni en cantidad de población, ni culturales para poder hacerlo de esa manera. Porque otra cosa que es importante, me contaba un amigo que vino de Cuba, y yo no tengo nada contra los cubanos y el marxismo, no tengo nada, todo lo contrario. Lo admiro a Fidel, está todo bien. Que fue la primera vez que iba a Cuba y el tipo no vio nada que tuviera que ver con el bienestar, con lo que nosotros conocimos como bienestar. No hay playas con hoteles de sindicato para que los trabajadores vayan, no hay la posibilidad del goce de determinadas cuestiones que se supone que tiene el mundo capitalista, pero que todos apetecemos en algún momento, o apetecemos en algún momento a disfrutarlas, a tener un lugar o lo que fuera. A los chinos le pasó algo similar durante mucho tiempo. Misma ropa, todo en la casa, comemos arroz, un huevo duro y laburamos todo el día. Bueno, hoy están empezando a tener otra realidad aparentemente y puede ser que todo eso también llegue como beneficio. Es cierto que son opciones, ¿no?, de desarrollo nacional. Nadie puede dudar que en Cuba hay un nivel de igualdad, aunque sea de igualdad de pobreza, pero de bienestar en el sentido de la protección del Estado con relación a la salud, con relación a la vivienda, etcétera, etcétera, a la educación, etcétera, etcétera, que es envidiable. Entonces decía, se separaron algunos institutos, el INTA, el INTI, y quedaron en manos de civiles con un directorio y demás, y otros se los quedó parte del ejército que todavía tenía la intención de algún tipo de desarrollo vinculado a la defensa y al progreso nacional, etcétera, etcétera. Sobre todo aquello vinculado a la energía atómica. Después más adelante vamos a ver que tiene que ver también con la cohetería, con la carrera espacial, etcétera, etcétera. ¿Qué nos desarmaron en ese entonces también como objetivo de búsqueda? Si nosotros hubiéramos seguido desarrollando un fenómeno tecnológico para la época, como fue el Pulqui, el primer avión a chorro, caza, uno de los 5 del mundo, si lo hubiéramos mantenido ese proyecto con muy poquito dinero, con una media inferior a lo que se le daba a otros organismos y demás, hoy hubiéramos sido igual una potencia en aeronáutica. Pero ¿qué pasaba? Eso ya empezaba a desarrollarse en otros lugares del mundo. Ya se empezaban a reinvertir las industrias de la guerra para industrias de tecnología, industrias de paz y empezar a focalizar determinado desarrollo. Entonces perdió interés incluso en las Fuerzas Armadas. Además,
ya empezaban las capacitaciones a nivel internacional con los ejércitos de Latinoamérica y empezaba a cambiarse la hipótesis de conflicto que nombramos al principio. Si se me ordena un poquito la charla, me preguntan todo de nuevo y la llevamos y la traemos. Lo que pasa es que es muy largo el periodo y estoy tratando de no hacerlo de una manera demasiado tediosa, espero, para que se pueda entender. Cambian la hipótesis de conflicto, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero decía, otras cosas que pertenecían a estos organismos de ciencia que estaban vinculados al Estado Nacional pasan a universidades, en particular a la UBA, en particular a Ciencias Exactas y Naturales, a Medicina, a los lugares donde ellos se consideraban que habían estado perjudicados o damnificados. Termina el gobierno de la Revolución Libertadora o Fusiladora, como mejor quieran llamarle, y empieza un problema de volver a discutir con una democracia minusválida, para decirlo de algún modo, digamos, una democracia que no tenía la fuerza social y política más importante de la Argentina dentro de su constitución. Y empezaban los debates más de carácter teórico, si se quiere, que de carácter práctico. Mientras las Fuerzas Armadas seguían con algunos desarrollos que eran de su interés, como este que dijimos, y empiezan a trabajar también cuando suprimen el plan de desarrollo aeronáutico, se pasan a un plan de desarrollo aeroespacial para empezar a trabajar en otra dirección. Empieza a haber un debate entre los científicos de la época. Si no me equivoco, bueno, el primero ya lo conocemos, que es Husay. El que le sigue es Rolando García. Estas dos personas, aparentemente con ideologías opuestas, tenemos que rescatarlos, si se quiere, para la historia nacional. Si vamos al Arca de Noé, a Rolando García habría que llevarlo dentro de todo, porque tuvo la gentileza de proteger a algunos conciudadanos que se veían perseguidos, pero además llevó adelante discusiones muy fuertes. Él era de exactas, pero llevó adelante discusiones muy fuertes con Husay por esto de las ciencias básicas y las ciencias sociales. Él fue el que impuso dentro de ese CONICET algunas becas, algunas líneas de trabajo, algunos subsidios para aquellos que hacían una investigación vinculada a lo social, a la sociología, a la filosofía, a la historia y demás. Mientras que Husay planteaba que solo se debía fomentar la investigación básica sin ningún grado de aplicación, solo por la búsqueda de trascender esta frontera del conocimiento que había planteado Vannevar Bush, que era lo que le iba a dar prestigio a la nación y a la institución. Otros teóricos de la ciencia, como Warshawski, como Sábato y como Amílcar Herrera, empiezan a plantear determinadas cuestiones que uno podría tomar para un desarrollo nacional o como reformulación del sistema científico con algún otro interés que no sea el interés disciplinar. Warshawski nos empezaba a hablar del estilo tecnológico, de la necesidad de la autonomía, de la dependencia tecnológica, a partir de definir un planteo superador de no importar tecnología, a definir cuál va a ser nuestro estilo tecnológico en el desarrollo de la nación, sobre qué cosas vamos a trabajar y hasta dónde lo van a desarrollar, digamos, más allá del interés individual. Someterlo a una consideración de un plan nacional de desarrollo, no pensarlo por sí solo. Sábato se le había ocurrido esta idea, desarrollista él, de aunar tres elementos en un triángulo virtuoso, que era el Estado con el conocimiento y con la empresa, pensando de que ese triángulo, funcionando de manera interactiva, que después va a ser superado el planteo por la hélice de Iskowitz, que es otra forma de graficarlo, pero el de Sábato estaba en el piso y el otro, como era una hélice, subía como una espiral. Sábato hablamos de Mario, Sábato. Sí. Sí. ¿Y qué decía? Que a partir de esta relación, de esta trilogía, el país iba a poder innovar, desarrollarse, digamos. Pero como hacía el desarrollismo, dentro de ese triángulo faltaba la gente, digamos. Era el Estado, entendido como una corporación,
el Estado, el conocimiento, entendido como el conocimiento en la academia, en la universidad, y las empresas como aquellas empresas que estuvieran dispuestas a aportar al proyecto. No entraban los sindicatos, no entraban los trabajadores, no entraban los técnicos, no entraba nada de eso. No entraban los productores agropecuarios pequeños y medianos, no entraba nadie y eso lo iban a definir desde ese lugar. Así como el gobierno del desarrollismo tampoco se planteó tener en su interior a la clase trabajadora, como lo había hecho el gobierno del general Perón, que no solo tenía un diálogo de corporación a corporación, sino que formaban parte de la esencia del proyecto nacional, integraban los órganos de gobierno, integraban la legislatura, los senados y demás, porque eran el sujeto activo de esa política. En este caso no, en este caso se iba a gobernar, parafraseando la escuela secundaria, para el pueblo, pero sin el pueblo dentro del gobierno. Digamos, para eso estamos nosotros. Que, pero no se discutía cómo se iba a repartir la ley. Claro. Entonces, ese debate va a llevar unos años, incluso en algunos casos el debate se va a encarnizar de una manera no solo retórica, sino con manifestaciones y con debates al interior de la comunidad científica, que no van a terminar bien. Entonces decíamos, en este periodo comienza a producirse buena ciencia, dicen los científicos, de calidad, de excelencia, con capacidades para competir a nivel mundial con el fenómeno científico, tecnológico, de trascendencia en cada uno de los países donde se presentaban nuestros científicos, nuestros trabajos de ciencias, nuestros becarios, etcétera, etcétera. Pero no hubo, desde ese espacio, ningún aporte concreto, al menos entre los que estudian en profundidad el fenómeno de la ciencia y la historia de la ciencia, para el desarrollo nacional. Digamos, se había generado como una élite muy parecido a lo que sucedía en las universidades, que discutían, teorizaban y llevaban adelante investigaciones vinculadas con el conocimiento, con el desarrollo, etcétera, etcétera, pero que no lograban impactar en la sociedad, porque la sociedad, a partir de tener un gobierno desinteresado por esas cuestiones, había dejado de buscar conocimiento útil, de buscar conocimiento aplicado, de buscar conocimiento que permitiera el desarrollo de una sociedad más equitativa, con justicia social, con la posibilidad de que el pueblo fuera feliz. No interesaba eso. Lo importante era la ciencia y los fenómenos de la ciencia. Este proceso de dos periodos democráticos alternados con unas dictablandas llevadas adelante, se interrumpe con la Revolución Argentina, supuestamente la Revolución Argentina, el gobierno de Onganía. Sí. ¿Cuál fue tan importante la ciencia si los científicos No, ahora se van. Hasta ahí no se iban. Claro, entre el desarrollismo y el radicalismo estaban acá. Ahora, ¿Qué época sería? ¿60? y eso es entre el 58 y el 66. ¿Está? ¿Por qué? Porque subsistían en el ámbito de la ciencia, en los... ¿Eh? Ah, cierto. No estoy acostumbrado a la superproducción. Entre los fenómenos de la ciencia que se daban en los laboratorios, que se daban al interior de los institutos de investigación, que se daban al interior de las universidades. Piensen que el CONICET acá todavía fomentaban, no tenía organismos propios, fomentaba la investigación que se desarrollaba dentro de las universidades. A partir de la llegada de Onganía, se pretende, con algún cierto gesto de militar nacionalista, patriótico, recuperar el control entre otras cosas, ¿no? Pero el que nos atañe a nosotros, recuperar el control de la ciencia y la tecnología a nivel de planificación. Incluso se va a generar un área de planificación específica. Pero ¿qué es lo importante de esto? Digamos, a partir de acá se nota el cambio de hipótesis de conflicto del ejército, en donde el ejército, más allá de pensar
geopolíticamente las necesidades de defensa y de desarrollo de un territorio hermanado con otros territorios limítrofes o lo que fuera, empieza a mirar al interior del país y empieza a buscar lo que se conoció como el enemigo interno. Digamos, piense que ya estamos en la época de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. La invasión roja, decían, pero siempre le pegaban a los peronistas, digamos, siempre se buscaba el comunismo, se trataba de expulsar de las universidades a todo lo que tuviera que ver con los rojos, con el comunismo, pero los que terminaban apaleados, los que terminaban perseguidos, los que terminaban intervenidos y demás, por lo general, tenían que ver más con el peronismo que con otra cosa. Y a las universidades los mismos, las identificó como cuevas subversivas, de generación de personalidades subversivas, y decidió intervenirlas y cambiarles la lógica, no solo de gobierno, sino de objetivos. Esto se tuvo que hacer por la fuerza, ante la reacción de los científicos y demás, y se produce un hecho en la historia que va a quedar como emulando a los cuchillos largos de los nazis, como la noche de los bastones largos, en donde sí comienza un éxodo de científicos argentinos que ellos lo valoran como el éxodo de la materia gris y demás, y del conocimiento nacional. Eso ya es más relativo. Sí se fueron buenos científicos, sí se fueron gente que hacía buena ciencia en el sentido académico, que fue capaz de desarrollar algún tipo de ciencia aplicada en otras latitudes, que no lo había hecho, que se negaba antes de hacerlo acá. A veces pasa eso, ¿viste? Acá te ofrecen laburo de tachero o en un comercio y decís, no, ni loco, yo no hago eso, soy ingeniero, qué sé yo, te vas a España y te terminás lavando copa, pero en España, no lo haces acá. Con estos científicos pasaba una cosa similar. Es decir, acá no se querían asociar con el Estado, no querían dirigir sus planes de desarrollo científico y tecnológico a las necesidades del Estado, pero cuando te vas al MIT tenés 3 temas para trabajar en el área que vos vas. Y si no trabajás dentro de esos temas, no sos becario y tenés que pagar la cuota e investigar lo que vos quieras, te dicen los tipos. Pero el equipo que usás lo pagás, la cuota de estudio y de capacitación la pagás y nadie te va a becar porque no es un tema de interés. Bien. Y acá estaba bueno porque me había olvidado de esto. Husay todavía está acá y sigue siendo el presidente vitalicio del CONICET, porque para esas cosas no tenían ningún tipo de escrúpulo. Al tipo se votaba todo el directorio del CONICET, pero lo único que no se votaba era el presidente. Entonces, Onganía quiere armar algo para echarlo, digamos, sobre todo asesorado por Castex, que era un asesor que él tenía científico, que provenía del catolicismo, que quería presidir el CONICET. Y ahí se plantan otra vez en la autonomía y dicen, no, a nosotros nos han elegido nuestros pares, nosotros somos técnicos, apolíticos, que trabajamos fenómenos de la ciencia y no nos interesa tener nada que ver con el Estado, no queremos depender del Estado. Ahí se vuelven a independizar. Ven que dice, trabaja independientemente de toda consideración política. Entonces se plantea el gobierno de Onganía estructurar la ciencia de algún modo y se arma el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica con una secretaría, la SECONACYT, que era como un organismo de planificación de las actividades científicas de investigación. No tiene demasiada incidencia sobre el CONICET por esta resistencia que decía, pero sí sobre todo los otros organismos que habían quedado dispersos. A tal punto que nace la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Actividades que permitían, desde la potencia, que se desarrollaran en el resto de los países porque ellos ya tenían un desarrollo bastante significativo y requerían de algunos conocimientos particulares que por poco costo lo podían comprar en naciones al sur del Ecuador. ¿Qué hace la CONAE? Aunque parezca mentira, genera un desarrollo importante. Parecería que los únicos satélites sí, pero los únicos cohetes que pudieron volar se estaban explorando en estos últimos 12 años. En ese entonces se volaron entre la Universidad de Tucumán y la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales 2 cohetes importantes. Y los 2 con vida encima. Uno con un ratón que volvió con vida, porque además
la CONADE dio origen a un instituto de investigaciones médicas espaciales que podía ver qué era lo que sucedía con un individuo en el espacio, que es fundamental. Si uno va a mandar a un cristiano a la Luna, tiene que saber qué le va pasando en determinados lugares del espacio. Si no, seguro que sale mal. Pero recuperaron el Ractón y alcanzó a desarrollar alrededor de 150 kilómetros más o menos. Y lanzan un segundo cohete con 5 motores, que era una novedad, de combustión sólida. Todo eso porque los yanquis no te dan el cómo se hace, que decíamos hoy, para ese tipo de cosas. Te van orientando. Fíjense, ¿se acuerdan que pusimos también en la década pasada un sensor meteorológico dentro de un satélite que lanzaban los yanquis? Los tipos te guían, te dicen qué volumen tiene que tener, qué peso, por qué espacio tiene que entrar, cómo va a ser la conexión que va a tener y demás. Todo lo demás lo tenés que inventar vos y si no llegás se lo tenés que comprar. En este caso pasaba algo similar. Entonces te orientaban a que el combustible sólido era más rápido y duraba más y podía impulsar el cohete más lejos, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que logramos elevar un cohete a 430 kilómetros del piso con un mono encima que fue recuperado con vida. Lo pudieron mandar y lo pudieron relocalizar a su llegada, cosas que parecen sencillas, pero a esa distancia y en ese espacio, y se hicieron una cantidad de estudios vinculados con la salud que sirvieron para desarrollos vinculados con la cardiología, vinculados con la presión, etcétera, etcétera, en el Instituto de Estudios Médicos de la Universidad de Tucumán. Y aunque no hayan querido, siempre se vuelve al primer amor, digamos, ¿no? Sobre principios de los 70, se produce el retorno al peronismo como sistema político capaz de lograr la liberación nacional, el desarrollo social, la justicia social, etcétera, etcétera. En ese entonces, algunos proyectos que, motorizados por la industria privada, son exitosos, porque tomaron algunos de esos científicos que no se quisieron ir al exterior y se pusieron a producir, sobre todo en electrónica y en desarrollos de lo que eran las primeras computadoras, calculadoras, llamémosle, para no ser demasiado, para no agrandar demasiado. ¿Y saben quién lo desarrolla eso? Una empresa de neumáticos argentina, que es Fátil. Hizo una calculadora que científica. Polaca. Exacto. ¿No? Bien. ¿Por qué? Porque esa empresa sí pensaba que después pasa a ser colaboradora principal, el equipo de conducción de esa empresa pasa a ser colaboradora principal del nuevo gobierno peronista. La cuestión es que se llevan algunos técnicos, el caso de Carlos Barsaski, que es el hermano del otro, el primo de Oscar Barsaski, que era un científico también de la UBA, que había quedado desterrado en la noche de los bastones largos, junto a otro grupo, y empiezan a desarrollar calculadoras personales, lo que eran, ¿se acuerdan la calculadora chiquita? Había para hacer cuentas, había con notación científica, etcétera, etcétera. Un proyecto exitoso que en los años venideros, 76, se cae a pique y no puede avanzar. En este punto tengo frases que son del modelo argentino para el proyecto nacional. Esto que habla de apoyar un desarrollo industrial que pueda servir de base a una política de redistribución de los ingresos. Nos negaremos a comprar una pretendida cómo hacerlo y lo desarrollaremos nosotros, etcétera, etcétera. Y en esto que pongo yo como bases para pensar un futuro mejor, están citados textos específicos del general Perón, que es uno de los materiales que está de lectura, pero que creo que ya lo han trabajado con otros docentes, que tiene que ver con el modelo nacional, que tiene que ver con la Constitución Nacional y que tienen que ver históricamente con algunos preceptos que estaban en los planes quinquenales, en el primero y sobre todo en el segundo.
Pero esto ya es del año 74, Pancho, es el modelo nacional, porque lo dan en el discurso de apertura de las sesiones. Perfecto. Fíjense la importancia de este compañero, dame un momentito, que plantea cosas que hoy todavía no sucedieron dentro de lo que él plantea como importancia para la ciencia y la tecnología, ni hablar del capítulo que sigue en el modelo nacional que tiene que ver con la ecología. Estamos hablando de 40 años atrás o más. Entonces decía que había que recuperar el sistema científico para la nación. Permítanme hacer una pequeña distracción. Justo un día antes de la asunción de Cámpora, el CONICET, por ley, no ley, sería por decreto, establece la carrera del investigador científico tecnológico dependiente del Estado Nacional, cuando antes no existía, un día antes. Y los transforma en empleados de la Administración Central. Al otro día asumía Cámpora el 25 de mayo también, ¿no? Del 73. Bien, qué picardía de estos señores que siempre se mostraron alejados de los intereses políticos y de los gobiernos de turno y demás, pasaban a ser empleados del Estado, directamente. Entonces decía, se los voy a leer esto, ciertos sectores de nuestra economía han dependido y aún dependen de la importación de tecnología extranjera. Esto constituye un aspecto particular de dominación. Ya se hablaba de una dominación tecnológica, más sutil que la dominación económica. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible. Incluso él llega a plantear cosas que hoy estudiamos por otros gobiernos, habla de una tecnología aceptable, con un desarrollo equilibrado. Está hablando de un buen vivir, es decir, no de una tecnología al servicio del consumo, al servicio de las corporaciones privadas, sino que hasta un límite, que no era necesario llegar al extremo de atravesar la frontera del conocimiento para que el Estado pudiera equilibrarse, para que la sociedad pudiera vivir en un equilibrio armónico. Y vuelvo a decir, lo del Papa y el cuidado de la casa de todos, de la casa propia, en el modelo nacional ya se habla del cuidado de la ecología, por eso habla de una restricción a la ciencia. Y dice un par de cosas también que son interesantes para poder ver esto del interés individual y el interés colectivo. Dice, la política de ciencia y tecnología tendrá que fundarse principalmente en las necesidades reales del país, no solo en las necesidades disciplinares de algunos centros de investigación, ni en las necesidades de traccionar conocimiento particionado de los centros internacionales de investigación. Considero que el científico, y escuchen esto, debe adquirir la capacidad auténtica de negarse a producir determinada forma de conocimiento que resulte inadecuado para el país. Es decir, está apelando a la voluntad de un hombre nuevo, de un científico que no tiene... Exactamente. Debe no ser traccionado por intereses internacionales, sino por los intereses nacionales. No pretender patentar fuera de la nación productos que después nos venden en forma de remedio, en forma de chip o en lo que fuera. Es decir, trabajar para el interés nacional y negarse a investigar aquellas cosas que no son del interés común, que hasta ahora, que yo sepa, el interés común, salvo algunas excepciones, está representado por el gobierno que se constituye a partir del voto popular, salvo algunas excepciones, ¿no? Que todo puede pasar. Esto es del 74, dijimos, no sabía que iba a pasar todo eso. Y finalmente, determinados elementos de la problemática científico-tecnológico, cuyo comportamiento se requiere asegurar, deben tener su correspondiente consideración en la Constitución Nacional. Y ya ahí él habla de elevar casi a rango de ministerio las actividades de ciencia y tecnología de la nación. Y le puse esa fotito porque ahí dice que en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo, cosa que muchos políticos, no digo políticos porque también uno hace política, muchos infieles a la política, que acceden por la vía de la política en esta democracia moderna, en donde ya no hay golpes de Estado, se olvidan de ciertas cuestiones que deben ser fundamentales para cualquier gobernante honesto de un país con las características que tiene el nuestro, que
que es muy difícil de gobernar, no es tan sencillo, porque debe todavía saldar grandes deudas con su propia comunidad, con su sociedad. Y creo que ahí estaríamos. Yo les voy a dejar ese material, les voy a dejar orientativamente algunos textos que son importantes leer. Algunos son libros enteros, pero se consiguen, se ven en internet sin problema, o se ven capítulos de ese libro en internet. Uno es La ciencia argentina, de Diego Hurtado, que hace un panorama mucho más detallado y de mejor manera que el que yo hice, pero con una mirada política, no la hace con una mirada, porque hay otros estudios que hablan del fenómeno de la ciencia. Entonces analizan las instituciones científicas en sí mismas, como si analizara el fenómeno de las universidades en sí mismas, desvinculada de ese contexto político, social y económico que influye sobre esas actividades o que las aísla de sus actividades. Otro que es importante, Ciencia es más nuevo, y Política en Argentina, del 43 al 83, esto está editado por un docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Política universitaria en el primer peronismo. Oscar Barsaski, Obras escogidas, ese lo editamos nosotros, es una recopilación que hizo la rectora donde se plantean cuestiones estructurales sobre el pensamiento científico. A pesar de que era un teórico matemático y que se dedicaba a generar modelos matemáticos del mundo porque trabajaba en el Instituto de Cálculo, etcétera, etcétera, Barsaski se fue un poquito antes de lo vinculado a la Noche de los Lápices, pero fundó el sistema de ciencia en distintos países de Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, que no tenía nada. Los institutos de ciencia, a veces, algunos en Venezuela, llevan el nombre de este argentino que nos honró no yéndose a Estados Unidos, a Europa, sino a otro país hermano de Latinoamérica, a trabajar por el desarrollo de su ciencia. Por supuesto, la Constitución Nacional del año 49, que tiene un capítulo específico dedicado a la función de la ciencia y la tecnología, el modelo argentino para el proyecto nacional, como dijimos, y el primer y segundo plan quinquenal. Es importante, el plan quinquenal lo encuentran, si quieren, a modo de abstract, de resúmenes de objetivos del primero y del segundo, en internet poniendo plan quinquenal. Y van a ver que todo esto que yo les conté no fue producto de la casualidad, que estaba planeado, que no es que las cosas salen por generación espontánea o por derrame, como dicen algunos economistas o algunos científicos, sino que salen por intencionalidad, por planificación, por previsión y por búsqueda objetiva. Y otro que es más de economía, no tanto de ciencia y técnica, pero que la economía, en cuanto lo analizamos desde la producción industrial, tiene que ver mucho con la ciencia y tecnología, porque habla del desarrollo de los alcances científico-tecnológicos, que es La industria peronista de Claudio Bellini. No les voy a decir que algunos de esos autores coincidan al 100% de lo que uno personalmente o individualmente, ideológicamente, plantea sobre el peronismo. Pero aunque les parezca mentira hasta hoy incluso, no hay muchas cosas escritas sobre el fenómeno de la ciencia y la tecnología a partir de la mirada del movimiento nacional justicialista, del peronismo en el gobierno, etcétera, etcétera. Contaba Diego Hurtado, ese amigo, que cuando se puso a hacer su libro, que le llevó alrededor de 5 años, es un libro chiquitito, pero que tiene mucho. Dice que iba a las bibliotecas del Congreso, a la biblioteca del CONICET, a la biblioteca de los institutos de investigación, y encontraba expedientes que hacía 40 años que nadie había abierto. Este es el libro. Que nadie había abierto, o sea que nadie se había interesado por saber qué había pasado en ese entonces, más allá de la historia oficial, de la historia de desencuentros, a lo sumo con el sistema científico, pero no el porqué, y tampoco nos decían qué cosas había hecho el peronismo. Parecería para muchos que el CONICET fue una creación de la Revolución Libertadora, o como muchos lo quieren ablandar, del desarrollismo, pero es previo a la asunción del presidente Frondizi. Y que antes para atrás no se había hecho nada. Vieron que, tal vez ustedes no, porque son estudiosos del tema, otros estudiantes o otras personas que deambulan por la universidad o que se dedican
a pensar o a escribir o a estudiar piensan que el peronismo no tiene sustento ideológico, político, teórico, y sin embargo es el único movimiento que ha generado conceptualización política para la acción política, que casi tiene una mirada, que yo creo que tiene, pero vamos a decir casi por la duda, una mirada de aplicación latinoamericana en función del interés social del desarrollo de, como decía el general también, unos Estados Unidos de América del Sur. Bueno, hagamos un descanso y después charlamos. Gracias por la atención. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Si me voy a tomar un mate.